del Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos del Instituto Tecnológico de Minatitlán. Les doy la bienvenida a este taller que se llama Evaluación de Proyecto de Inversión Industrial, el cual será impartido nuevamente por el ingeniero Arturo Burbarera Croda. Le cedo las palabras a él para que inicie a este taller. Ok, bueno, pues muy buenas tardes, ya son las 12. Pues bien, vamos a dar bueno, es vamos a decir, es pues un taller de necesitaríamos más tiempo para, pues para desarrollarlo. Lo que vamos a hacer es eh, pues una tipo entre conferencia y, y taller, o sea, con algunos ejemplos. Eh, lo que vamos a tratar de hacer es algunas directrices, o sea, cómo hacer para evaluar proyectos, porque son de inversión, hablábamos de inversión, y pues todas las inversiones o eh, lo que se refiere a invertir pues un recurso, porque un proyecto no nomás es invertir dinero, también es invertir tiempo, es invertir en pues el tiempo, y además el tiempo es uno de los recursos que no son renovables, porque una vez que pasa, pues pasa. O sea, ya no lo podemos recuperar. ¿Sí? No es como una carrera de bicicletas que le podemos pedalear más. Entonces, desgraciadamente, el tiempo en los proyectos, cualquier tipo de proyecto, ya sea hasta proyectos personales, son en función del tiempo. Entonces, podemos pues programar para hacer un proyecto en X tiempo para satisfacer cierta necesidad, pero la realidad es que si no estamos a tiempo, esa necesidad va a cambiar, porque todas las cosas son cambiantes contra el tiempo. Entonces, el enemigo número uno para los proyectos, pues es el tiempo, aparte de los recursos que generalmente los traducimos en cuestiones monetarias. Obviamente que para hacer un bien o un servicio, pues vamos a necesitar otro tipo de muchos recursos, tanto económicos para pagar esas materias primas, todos los recursos materiales, pero también tenemos que pagar las manos de obra, y tenemos que pagar los impuestos, y tenemos que pagar muchas cosas, pero pues todos eh, y su- son parte del resultado, pues, de la venta de ese producto. Entonces, vamos a ver algunos, eh, ¿cómo se llama? Algunos tips, y cualquier pregunta, pues ahora sí que me la pueden hacer en cualquier momento. ¿Sí se ve ya mi pantalla? Sí, sí. No me vaya a pasar lo de hace rato. Ok. Bueno. Déjenme que se pegue. Ok, ahí está. ¿Sí se ve? Bueno, vamos a definir ¿qué es un proyecto? Bueno, un proyecto es un conjunto de datos, cálculos, dibujos articulados en forma metodológica que quedan en los parámetros de cómo ha de ser y cuánto ha de costar una obra o una tarea. O sea, al final es eso. Lo tenemos que someter a evaluaciones para fundamentar la decisión de la aceptación o el rechazo de ese proyecto. O sea, ese proyecto no lo podemos realizar si no tenemos recursos. Entonces vamos a ver aquí algunas metodologías que a lo mejor por el listado que vi de los asistentes, pues algunos de ellos, muchas de estas cosas las vamos a ver en la materia de ingeniería de proyectos, pero pues hay otros que no están en la materia, y pues les podría servir. Okay. Y pues la evaluación de un proyecto de inversión tiene por objeto conocer la rentabilidad económica y social, de manera que resuelva una necesidad humana en forma eficiente, segura, rentable, asignando los recursos económicos con
con el que se cuentan a la mejor alternativa. O sea, tenemos que evaluar. O sea, si no evaluamos, pues podemos tener un problema. O sea, dependiendo de porque dice necesidad humana eficiente. O sea, al final tenemos que resolver una necesidad. Y los consumidores de la última fila, pues somos los seres humanos. Entonces, si nosotros queremos producir algo, tiene que traer un beneficio. Tanto para económico, porque además debe ser rentable, nadie trabaja gratis. O sea, de una u otra manera tenemos que obtener recursos para satisfacer nuestras propias necesidades. Bueno, hay muchas metodologías, pero todas se fundamentan de forma general en lo que vamos a estar platicando el día de hoy. Porque además todo proyecto de inversión genera efectos o impactos de naturaleza diversa, directas, indirectas, externos, intangibles. Y bueno, estos efectos, últimos efectos, los externos, pues rebasan con mucho las posibilidades de su medición monetaria. Y sin embargo, no considerarlos resulta pernicioso por lo que representan en los estados de ánimo y definitiva satisfacción de la población beneficiaria o perjudicada. Entonces, ese es uno de los grandes retos de los impactos a la naturaleza. ¿Por qué? Porque esos no son medibles tan fácilmente, son intangibles y los vamos a medir después de que ya se está ejecutando el proyecto, que ya está andando. Y podemos hablar pues de la construcción de la refinería de Dos Bocas, podemos hablar de la cervecería que iban a construir en Baja California y el problema de agua. Se habla de en su momento la azufrera de Jaltipan, que se puso en su momento y por qué la cerraron. Y podemos platicar de ello. Podemos hablar de las fábricas de plásticos, ahora los nuevos coches eléctricos para que disminuyan la contaminación ambiental y con ello pues disminuye el consumo de petróleo. Y por eso en algunas partes del mundo pues ya los automotores de combustibles fósiles van a disminuir y por lo tanto las necesidades de combustibles de gasolina, diésel, sobre todo de gasolina, pues van a disminuir en muchas partes del mundo. Entonces dicen ya no es un negocio, una refinería, por decirlo así. Pues va a depender también, por eso dice, tiene muchos impactos y rebasa con mucho las probabilidades de su medición monetaria. ¿Por qué? Porque pues va a depender de los estados de ánimo y los estados de ánimo de las gentes cambia con el tiempo. Entonces, lo que es un proyecto rentable hoy era un producto estrella, pues mañana a lo mejor ya no lo va a hacer. Y si me regreso a esto, pues, la rentabilidad económica y social, que resuelva una necesidad humana. Entonces, pues si dependiendo la selección de esa necesidad humana, pues y de los recursos, y si regresamos a los impactos que va a tener sobre la naturaleza, que sean los menores, pues eso nos va a decir si nuestro proyecto va a ser rentable, porque además estamos hablando de un proyecto que apenas vamos a conceptuar y que lo vamos a empezar a construir y que se va a empezar a desarrollar y que pues de una u otra manera vamos a
comprometer recursos que a lo mejor no son ni de nosotros, sino que los pedimos prestados. El hecho de que pidamos una cantidad de dinero prestada y dicen, bueno, ya es de nosotros, pero realmente no es de nosotros porque la debemos. ¿Sí? O sea, nosotros tomamos la decisión de cómo la gastamos y de cómo la distribuimos y todo lo demás, pero al final ese dinero no era de nosotros, porque nos lo prestó alguien y lo tenemos que retornar. Y obviamente va a tener sus intereses. Entonces, pues tenemos que hacer estudios preliminares, un proyecto que sirve en la base para investigar sólidamente el proyecto. O sea, primero es, pues hacemos como un anteproyecto, ¿no? Es un estudio previo de factibilidad que consiste en comprobar mediante información detallada a través de estadísticas, esa es otra parte importante, la magnitud de la competencia. Entonces, dice, y por eso estoy poniendo aquí estadísticas, o sea, tenemos que ver, si vamos a producir algo, pues tenemos que buscar información de cómo ha ido creciendo la demanda de ese producto en el tiempo, o sea, si se consumen, no sé, 1000 toneladas de ese producto al año y cómo ha ido creciendo. O sea, esperamos que en el 2015 se consumían 500 kilos, en el 2016 600 y que prácticamente el crecimiento anual es de 100 kilos. Entonces, bueno, si yo quiero competir con el productor actual, y pues mínimo tengo que poner un negocio que produzca, pues no los 100 kilos, sino que produzca un poquito más para yo entrarle a, a ese crecimiento y me vaya yo sobre el crecimiento nada más de la demanda. Entonces, y la otra, pues, voy a solucionar ahora, ese es un problema de importación, se está importando el producto, no se está importando el producto, entonces lo voy a producir aquí en México. Entonces, pues dice, se señalan las alternativas de solución a los problemas del proyecto y se presenta documento del proyecto integrado por el análisis de mercado, de ingeniería, los económicos, el financiero y el plan de ejecución. O sea, todo esto, ¿por qué? Porque pues vamos a tomar un ejemplo real. Y no es que esté mal ni esté bien, o sea, no lo estoy criticando como desde el punto de vista, o sea, que esté mal o que no vaya a ser negocio, o que sea. No, voy a tomar la refinería de Dos Bocas. Me viene el análisis de mercado. Okay. El mercado es que importamos más del casi, no sé exactamente cuánto sea ahorita, pero hasta donde yo tenía entendido, estamos importando entre el 40 y el 60% de la gasolina que consumimos en México. Entonces, el proyecto como tal en el mercado, pues no, o sea, tenemos una necesidad, está bien clara. Okay. Entonces, pues es rentable, vamos a decir, es factible construir una refinería para producir la gasolina. Okay. Okay. Obviamente es el análisis de mercado porque la voy a poner para producir gasolina, pero no nomás tengo que ver que voy a producir gasolina, ¿sí? Sino que tengo que ver que para producir la gasolina, ¿qué necesito? ¿Sí? Y el análisis de mercado no nomás es la venta del producto o la necesidad del producto, sino también, vamos a ver más adelante, es muchas cosas más. Y las vamos a ir, y la voy a tomar como referencia porque es un proyecto importante, difícil, no fácil, y abarca los puntos de un proyecto, en todos los sentidos amplios de la palabra. Entonces, después de que, bueno, que ya veo que sí tengo el mercado, que sí hay una necesidad y que sí lo puedo vender. Okay. Y que tengo asegurado vender. Okay. Luego viene la parte ingeniería. Okay. Esa ingeniería o esa tecnología que voy a utilizar
la tengo, la voy a pagar, dónde la voy a conseguir, en qué tiempo. Porque la ingeniería, la palabra ingeniería representa muchas cosas para un proyecto. Porque viene la ingeniería básica, la ingeniería de detalle, la procura de los materiales, los equipos. O sea, tengo que mandar a hacer el reactor, tengo que mandar a hacer la columna de destilación, tengo que mandar a hacer los evaporadores, tengo que mandar a hacer el horno. O sea, tengo que mandar a hacer un montón de equipos, ¿sí? Y tengo que desarrollar ingeniería en un X tiempo. Y entonces, pues ahí me tengo que ir pues a la historia, a la gente que conoce, a los proveedores, a los fabricantes, y y viene para que pues me digan cuánto cuesta, o sea, por eso es la parte económica, o sea, y en cuánto me saldría mis equipos principales, o sea, todo el estudio, o sea, los cálculos pues de los equipos, tuberías, etcétera, etcétera, pues para sacar una inversión, que es la parte económica. Y eso lo van a hacer. Obviamente la ingeniería también necesito mis balances de materia, porque además tengo que decidir de que desde ese 40% o 60% de las importaciones, cuánto voy a agarrar de ese pastel, porque pues a lo mejor eso me lleva a que necesito a lo mejor 3 refinerías, ¿sí? Y obviamente viene la parte financiera, o sea, de dónde voy a sacar esos recursos, de quién lo va a financiar. Voy a pedir un préstamo y cómo me lo van a pedir, en qué tiempo lo voy a pagar. Y luego viene, y vamos a ir viendo más, viene el plan de ejecución, o sea, el tiempo en que lo voy a ejecutar. Y ahí eso también es otra cosa que es bien, bien importante. Porque puedo hacer planes de que en 2 años lo voy a tener. Pero además eso es bien, bien complicado, porque imagínense que si voy y me dicen que el reactor van a tardar 2 años para hacerlo, al momento en que yo les pague, les dé el anticipo para fabricar el reactor o el equipo principal, se lleve 1 año y medio, por decirlo así. Híjole, 1 año y medio para fabricarlo. Entonces, cuando llegue, luego lo tengo que instalar. Entonces, y luego lo tengo que probar y lo tengo que instrumentar. Entonces, a lo mejor y decir, que en 2 años lo voy a hacer, pues no. Esa es otra cosa. Los proyectos también tienen sus más menos en tiempo, ¿sí? Y no los podemos mover y no los podemos tratar. Toda esa parte es para hacer el estudio de factibilidad. ¿Por qué? Porque entonces va a decir, bueno, y por eso tomé no quiere decir que eso va a pasar, pero imaginemos que ya cuando salgamos con nuestro proyecto, la demanda de gasolina ya no sea tanta, porque resulta que nos fuimos, alguien tomó la decisión, hubo el financiamiento, lo que sea, y nos fuimos a la mitad de la población a autos eléctricos. Entonces, pues, y al bajar la mitad vamos a decir, de los autos a autos eléctricos, pues quiere decir que disminuye el 50% o el 30% del consumo de la gasolina. Entonces, en ese momento, pues ya mi proyecto ya no va a ser, ya no es demandado. ¿Por qué? Porque salí tarde al mercado cuando la necesidad por la cual yo había pues estudiado y ha hecho factible el proyecto, resulta que ahora ya no es rentable, porque ahora no tengo a quién venderle mi producto, porque la demanda de ese producto disminuyó, ¿sí? Eh, entonces, pues quiere decir que mi proyecto, pues en el principio era muy factible, pero tardé mucho en ejecutarlo. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor en vez de llevarme 2 años, 3 años, a lo mejor me fui a 5 años, y en 5 años cambió muchísimo el, el, el panorama mundial del producto que yo estaba haciendo. Entonces dejó de ser. Y eso ha ocurrido y va a ocurrir. Hay muchas empresas que han ido desapareciendo del mercado, tanto laboral y empresarial, porque sus productos han dejado de consumirse. Entonces también es muy importante
pues la selección de la necesidad a atacar para poder financiar un proyecto. Entonces, tenemos que estudiar el mercado y qué cosa, o sea, y nada más. Y pues, cuando dicen estudiar el mercado, pues el estudio del mercado estamos hablando de una investigación en toda regla, algunos casos con verdaderas connotaciones que les hace falta tener cierta similitud con el periodismo y la investigación. Tenemos que escarbarle, tenemos que hacer, verificar encuestas, tenemos que verificar opciones, cuáles son los sustitutos. O sea, por ejemplo, si quisiéramos atacar o sea, la industria de los azúcares, ¿no? O sea, bueno, pues, o sea, ¿cuántos azúcares ahorita existen en el mercado, endulcorantes? Y hay unos que se utilizan más en ciertos alimentos, en otros, en ciertas bebidas. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que hacer, investigar con mucho cuidado. Y la otra, pues tenemos que también, pues, ¿cuál es el volumen? Eso dependerá si nos dirigimos a un mercado local, provincial, nacional, internacional, etcétera. Y por supuesto del tipo de público y el objetivo consumidor de nuestra oferta. O sea, ese, ese, esa, esa, esa necesidad la tenemos que detectar. ¿Por qué? Porque no empezamos a construir algo y al final deja de ser atractivo por alguna razón. Y también tenemos que tener cuidado cómo está repartido el consumo el consumo entre los diferentes competidores de nuestro negocio. A esto se le llama la distribución de las cuotas de mercado. ¿Qué quiere decir? ¿Contra quién vamos a competir? ¿Sí? Si voy a producir un producto y, por ejemplo, para que compita con la Coca-Cola o con la Pepsi, pues, híjole, necesito sacar algo muy, muy novedoso, pues, para competirles, ¿no? Entonces, o quiero sacar un negocio de pan de caja como el para Bimbo, y bueno, pues a lo mejor lo quiero hacer nada más local, y bueno, entonces mi negocio va a ser de cierto tamaño y voy a atacar solamente una zona, una parte del municipio, del estado, y de ese tamaño va a ser mi proyecto y voy a empezar a irle ganando a los competidores que ya están parte del mercado, pero, pues es muy difícil ganarle a alguien que ya está establecido y que ya tiene, y vamos a ver más adelante algunas otras cosas más, que es la logística, y el volumen de producción. Entonces, todo esto lo tenemos contra quién vamos a competir, ¿sí? O si vamos obviamente que estoy hablando desde el punto de vista como si fuéramos particulares, porque si lo habláramos como estado del gobierno y que tuviéramos el monopolio, bueno, o sea, como Pemex o como Comisión Federal de Electricidad, ¿qué otro monopolio tenemos? Yo creo que tenemos ya muy pocos monopolios en México, porque pues ya la telefonía ya no es monopolio. Fue monopolio en su momento, ahorita ya no es monopolio. ¿Por qué? Porque pues ahorita ya podemos decir si quiero Telcel, si quiero Movistar, si quiero, ¿cómo se llama? El otro, o sea, o Total Play, o sea, sí, igual ahora las competiciones de Netflix, Amazon, o sea, todas ellas antes eran, nomás era uno el que lo podía hacer y entonces cómo le compito a alguien, ¿no? Pero pues ahorita pues hay mucha competencia, entonces al final pues yo tengo que revisar cuáles son los eso. Y ese es el estudio de mercado. Okay. También, ¿cuál es mi objetivo? O sea, voy a mover esta cosa. ¿Cuál es el grado de satisfacción de dicho público con los actuales suministrados? O sea, también podemos sacar un producto que venga a resolver alguna inquietud que no le gusta a la gente, ¿no? Que no
porque no va con ellos. Y bueno, pues también eso es otra. O sea, tenemos que definir si va a solucionar un problema de desagrado de otras personas o sacar o ver cuáles son las debilidades del producto en el que voy a competir y que mi producto potencie o elimine esas debilidades o haga mejor. O sea, por ejemplo, la industria de los autos es un ejemplo de esto, este, de, del cómo Nissan y cómo pues Nissan le ganó el mercado a Chevrolet y a las grandes compañías de Ford y eso en los 70s. Porque antes nadie, de hecho, a lo mejor eh, nadie quería un Zurito, un Datsun en aquel tiempo. ¿Por qué? Porque pues eran coches que pues tenían el defecto de que su laminación era muy mala, todo tenían muchas cosillas de plástico, no eran robustos. Ujú. Contra los de la Ford, que eran todo terreno y aguantaban más, sí. Nada más que tenían un defecto, gastaban muchísima gasolina. Y ellos lo que trajeron es un motor que era un costo competitivo, pero que gastaban poca gasolina. Entonces la gente empezó a irse más, no importa que no resistan y que la lámina sea muy delgadita y que nomás me recargo y se sume, no importa que ande todo abollado, pero me transporta, pero consume 30 o entre el 30 al 40% menos de gasolina y eso sí me pega en el bolsillo más que verlo bonito, ¿no? Entonces, obviamente que pues había algunas actividades en que de plano no podían competir, pero ahí fue, y eso fue, vino a, a buscarle una, una debilidad a los grandes productores de autos que en su momento tenían el mercado y se lo fueron ganando. Y pues después acuérdense que hubo un tiempo en que pues se volvió el auto de todos los taxistas, ¿no? Por el consumo de gasolina y por el costo de sus partes de repuesto se fueron abaratando. Entonces todo eso, pues por eso dice, ¿cuál es la percepción del precio que consideran equivalente? Es decir, que están dispuestos a desembolsar por nuestros productos y los servicios. Entonces, eso es la otra. O sea, yo puedo hacer algo muy, muy bonito, eh, muy atractivo, pero demasiado caro. O sea, que no sea competitivo. Y eso lo han vivido y ustedes estoy seguro que lo han hecho. O sea, hay cosas que están muy caras. Por ejemplo, vamos a hablar de Apple, o de las tablets y de los teléfonos y estos, o sea, ok, son una maravilla, ¿verdad? Muy bonitos y todo, muy tecnológicamente muy avanzados, fueron los primeros, pero son demasiados caros y entonces, pues preferimos sacar los androides que salieron y que empezaron a competir con ellos. Y ahorita pues ya son tan caros unos como los otros, pero en su momento pues la manzanita dominaba, ¿no? Y le fueron ganando y obviamente le fueron copiando y siguen a la vanguardia, yo no digo que no. O sea, el iPhone pues sigue siendo el iPhone, ¿va? Para los que tienen iPhone. Eh, y sé que es un teléfono muy, 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 muy padre. Y fueron de los primeros. Obviamente que el costo pues, es algo muy, muy, es importante, ¿sí? Pero, pues, ¿cuánto queremos desembolsar? Y obviamente podemos buscar opciones y eso es lo que hay que ver. O sea, ese es nuestro producto con el cual hay que verle qué opciones podemos competir para robarle parte del mercado a alguien que ya está establecido. ¿Sí? Entonces, ese es el problema. Ese es el estudio del mercado. Y y dice, ¿cuál es el costo del cambio del suministrador? Suponiendo que nuestra oferta fuese percibida como más interesante que algunas de ellas. Entonces, hay que tener en cuenta que este costo no siempre es medible en términos económicos. En muchas ocasiones el costo se mide en términos conceptuales o psicológicos de cambio de hábitos, de tiempo y todo lo demás. Entonces, y vamos, o sea,
vamos a hablar de la fotografía que tengo aquí, que pues son de las dietas. Entonces, dependiendo de- del estado de ánimo de las personas y todo lo demás, pues a lo mejor va a haber ciertos productos alimenticios que se van a consumir y otros van a dejar de consumir. Porque, pues si ponemos al lado de las hamburguesas, pues a lo mejor va a haber una persona que diga, yo ya no voy a comer y me voy a ir al lado fit y voy a hacer ejercicio y entonces, pues entonces a lo mejor el negocio del gym es el bueno, ¿no? Aunque ahorita no son un negocio porque son lugares cerrados y no están, eh, pero vamos a decir que los negocios de gyms, de ejercicio, eh, em, en los últimos años ha crecido. Antes casi no había gimnasios, ¿sí? La gente, pues, no sé, hacía más ejercicio al aire libre, había más espacios también, y pues se fueron, em, además de los tiempos, porque ahora pues también es más la demanda de tiempo laboral, porque las distancias que hay que recorrer para ir de un trabajo a la casa y o sea, toda la logística, pues hace que mucho tiempo que pues se toma o que se pierde en el traslado de las personas de un lugar a otro para ir a sus trabajos y regresar a sus casas y llevar a los hijos a la escuela y regresar. O sea, todo eso pues ocasionó que los tiempos hayan disminuido. Pero a veces pues ahora es más adecuado a ciertas tarde o sea, a diferentes horarios y y, y- y surgió la necesidad de los gym. Y eso salió un negocio, además de que pues, nos volvimos más sedentarios, empezamos a cambiar nuestro sistema alimenticio y por lo tanto estamos más gorditos y queremos hacer ejercicio. Entonces, ese es un negocio que fue creándose a través de esa necesidad. Ujú. Y obviamente, pues ya, eso es por un lado. O también el gym, antes era prácticamente para los hombres, son los que iban a las pesas y que iban ahí al boxeo y ahora, pues ahora creo que hay hasta más mujeres haciendo en el gym que los hombres. Entonces, también ese es otro negocio y otro tipo de proyectos que se visualizan de acuerdo a las necesidades. Entonces, por eso dice cambio de hábitos y de tiempos y de todo lo demás. Entonces, también eso es importante. El estudio de mercado lo tenemos que ver en el justo momento. Pues decía que era estadístico. Tenemos que ver cómo se comporta el mercado a lo largo del tiempo para ver si, si ha cambiado, si vale la pena invertir y en qué tiempo. Ahora, si vemos que estuvo un pico máximo y posteriormente ya va de caída, o sea que ya se le dice que es un negocio maduro y que ya va en decadencia, entonces, pues, ¿para qué voy a entrarle? O sea, porque quiere decir que hay una capacidad instalada que vamos a ver más adelante, que ya están y tengo que competir con alguien que ya está. Entonces, a lo mejor no, si no es algo novedoso, a lo mejor no me va a ayudar. Entonces, pues un estudio de mercado, eh, además tengo que hacer un estudio técnico, o sea, tengo que verificar los procesos de producción, la materia prima, la localización, la ingeniería del proceso, el tamaño, la maquinaria, el desarrollo del producto, la distribución de la planta, el plan de producción, el sistema de control. O sea, tenemos que hacer muchas cosas ahora, independientemente si va a ser un proyecto de proceso industrial, como lo estoy poniendo aquí, de algún producto químico o de pues de alguna maquinaria, de un equipo, de alguna parte de repuesto, depende. Entonces, algunas cosas van a aplicar, otras no van a aplicar, pero pues si yo voy a fabricar ¿cómo se llama? Fundas para celulares, pues, pues tengo que empezar a ver el proceso, cómo se producen, qué materias primas se utilizo para hacer las fundas, dónde voy a localizar la planta, dónde me conviene localizarla, cerca de un puerto donde venga, porque si voy a importar mi materia prima, o me voy a poner cerca donde se produzca la materia prima, al lado de, si van a ser fundas plásticas, o sea, pues, de poliéster, de imitaciones de piel,
O sea, depende de cuál vaya a ser el proceso de fabricación, van a ser las materias primas y pues ya vería dónde las voy a localizar. A lo mejor no necesito ingeniería. ¿Sí? El tamaño se refiere a al volumen, o sea, cuántas fundas voy a fabricar, qué equipo voy a usar para fabricarlo, para las máquinas para coser, la que va a pegar o sea, o va a soldar, ¿cómo se llama? Pegar los pegamentos, pues todo esto que lleva a eso. Y obviamente, pues el desarrollo del producto, o sea, tengo que hacer un diseño de que sea atractivo. Entonces tengo que tener un departamento, uno, dos, hay que hagan bosquejos y hagan, este, pues los prototipos, pues para que llamen la atención, porque pues no voy a hacer unas cosas todas feas que no van a ser vendibles, que no van a ser atractivas, que no atractivas. O sea, todo eso lo tengo que hacer. Eh, ya la distribución, pues a lo mejor no. El plan de producción, pues también va a depender de que las épocas donde más compran cosas, bueno, pues, qué época del año compramos más celulares o cambiamos de cosas, pues siempre a fin de año, ¿no? Entonces, tenemos que eh, tener lista nuestros productos desde noviembre, a principios de noviembre ya, de hecho, o hasta antes de noviembre, empezarlos a exhibir para que vayan, la gente lo vaya viendo y vaya a decir, yo quisiera comprarme esto. Y obviamente tener mi producto ahí ya con un precio y ya las personas ya lo vieron y ya empezaron a hacer pues sus planes para la adquisición de ese producto. Entonces tampoco puedo llegar el mero 23 de diciembre con mi producto porque nadie lo ha visto y no me lo va a comprar tampoco. Sí. Entonces, ese es o sea, el planear la producción y todo, y obviamente el sistema de control de calidad y todo eso, pues para que no salgan mal. Pero tengo que verificar bien, o sea, no nomás es hacer por hacer, sí, porque entonces, y pues yo no me voy a quedar con mi producto porque lo saqué a destiempo y obviamente pues todo ese dinero que invertí pues no lo voy a recuperar a tiempo y voy a tener que pagar intereses de ese dinero y lo voy a sacar, lo voy a poner, ¿verdad? Y pues a lo mejor ya en diciembre, del próximo diciembre, pues ya pues como ya fue visto y eso, pues ya no es novedad. Entonces necesito sacar otra novedad. Entonces, esa es la otra. O sea, ese es el otro problema de, pues de la planeación de cualquier negocio. Y vamos a hablar de otro tema que también, otro punto así de forma general, ¿no? O sea, es la economía de escala. La economía de escala no es otra cosa que tiene, voy a quitar eso para leerle aquí. Tiene como origen en la microeconomía, se refiere a la situación en la que el aumento en tamaño de la empresa provoca un aumento en los beneficios. ¿Qué quiere decir? Que, pues, si yo para producir 1000 piezas de un producto utilizo 50 personas. Eh, y si yo subo a 200 piezas, incremento la impresión en vez de 1000 a 2000 piezas, y resulta que en lugar de utilizar 50 personas, pues no, hay muchos, el de contabilidad siguen siendo los mismos, porque es con una máquina y eso. Entonces, todo el de recursos humanos es lo mismo. El de seguridad son lo mismo, porque pues pues así supervisan una máquina, supervisan dos máquinas. Que el médico ese es el mismo. Las enfermeras son lo mismo. Entonces hay o sea, muchos departamentos que los necesito tener independientemente del número de empleados. No necesito crecer. El único lugar donde posiblemente necesite crecer es en el área de producción. Y eso si no compro maquinaria automática para que un equipo pues opere y ya nomás pongo al operador de observador y pues que ayude ahí a la operación de la máquina. Pero a lo mejor a lo que voy es que dupliqué mi capacidad de producción sin necesidad de duplicar mis costos operativos desde el punto de vista personal. Entonces, a lo mejor como tengo más máquinas, pues a lo mejor tengo que
crecer en uno más de mantenimiento, un instrumentista, o sea, pero a lo que a lo mejor más tuve que subir 10 gentes más. Entonces mis beneficios van a aumentar porque voy a dividir las ganancias entre menos personas. Entonces el índice de costo de producción disminuye porque pues utilicé menos personal. Entonces, y eso incrementa mis ganancias. Y desgraciadamente en la microeconomía, que es la parte que nos lleva, es que existen tres tipos de costos que generalmente los queremos ver, que son los costos fijos, que son aquellos que a cualquier nivel de producción representan el mismo gasto, que lo que les decía, como el alquiler del depósito, ¿sí? Los costos variables, que son aquellos que cualquier nivel de producción representan diferentes gastos, como son las materias primas para la fractura. Y hay costos semifijos, ¿no? Aquellos que se comportan de una forma escalonada, como las máquinas, que al incorporar una nueva, la producción aumenta, pero no linealmente, no es fija ni es variable, ¿no? Entonces, esto es otra cosa importante. Tenemos que tener bien definidos los costos fijos, que por ejemplo el personal produzca o no produzca, yo les tengo que pagar su salario, ¿sí? Entonces, eso es un fijo. Las materias primas, el agua, la energía eléctrica, y pues esos son variables. ¿Por qué? Porque dependiendo si produzco más o menos piezas o productos, pues consumo más o menos de esa materia prima. Entonces, esos son los variables. Y los fijos, pues, generalmente las empresas, pues por eso, generalmente cuando tienen problemas económicos, financieros y todo lo demás, pues buscan el disminuir los costos fijos porque no están supeditados a la producción. Entonces, si bajan mis ventas, pues bajan mis costos variables y no tengo ningún problema. Pero, desgraciadamente, bajaron mis ventas, pero tengo que mantener mis costos fijos y eso los tengo que pagar, produzca o no produzca. Entonces, para eso también va a depender de el análisis del mercado, o sea, del producto que quiero hacer o vender, pues lo tengo que hacer lo más certero posible. Y como decía al principio, es conceptual, porque no es tan fácilmente hacerlo de la noche a la mañana. O sea, tenemos que hacerlo con datos. A ese va a ser otro problema, conseguir datos confiables. Y si hay datos confiables, pero generalmente sostienen un costo. ¿Por qué? Porque pues hay compañías que encargan esos estudios, se ponen pues contratan a una empresa que haga las consultas, las encuestas, eh, y bueno, en algunos países este tipo de encuestas y todo lo demás lo hace el Estado. Nosotros también lo hacemos, o sea, como país tenemos al famoso INEGI. En INEGI, pues ya ven que hacen una consulta y nos preguntan los censos y todo lo demás, y bueno, pues de eso sirve, y es algo de infraestructura que el Estado proporciona, pues para ver, ya va a depender para qué quiere, cada quien va a analizar los datos y le va a dar un fin, un destino, y va a tomar sus propias decisiones. Unos van a ser para decir que aumentó la pobreza, otros para que disminuyó, otros pero si lo queremos ver realmente como lo que es una encuesta del estado que guardan las finanzas, nuestros consumos, nuestro poder adquisitivo, las necesidades de la gente, las necesidades de la población, y todo lo demás, pues nos sirve pues para plantear las soluciones a esos problemas, a esas necesidades, y obviamente pues iríamos sobre seguro de algo. Ahora va a depender de qué tanto se conteste, ¿no? Entonces va a tener también un marco de error, por eso hablaba de la palabra de estadística, que es muy, muy importante eso. ¿Sí? Y bueno, aparte de la escala de mercado, pues el tamaño, ¿no? O sea, por eso decía la capacidad del proceso, o sea, el nivel máximo posible de producción o prestación del servicio, o sea, cuánto es lo máximo que se ha consumido, cuánto podría yo
vender, etcétera. O sea, cuántos servicios. Entonces, la otra es cuál es la capacidad instalada. Eso es otra cosa importante. Hay que irse a la estadística y decir, bueno, es que Celanese producía, vamos a decir, en el 2000, creo que no es, antes del 2000, producía como 100,000 toneladas anuales de ácido acético, por decirlo así. ¿Sí? Y, y bueno, ¿y ahorita cuánto produce? Y resulta que buscamos y no encontramos que Celanese ya no produce ácido acético. Lo dejó de producir a Chihuahua. Entonces, ¿y por qué lo dejó de producir? Pues bueno, esa capacidad instalada ahí está todavía disponible, pero no la está usando. Por alguna razón no la está usando. Una de dos, porque cambió la legislación, que también lo vamos a ver más adelante. Otra, porque pues el volumen de la capacidad del diseño de la planta pues era muy chiquito y no podía competir con lo que decía de escala de mercado, que es la que está acá, es esta, la economía de escala de mercado. O sea, resulta que las plantas para que sean rentables deben de producir, no sé, 500,000 de toneladas al año, y la que tenía era de 100,000, entonces era 5 veces más chiquita. Entonces sus costos fijos eran muy grandes y no podía, y decidió importar, que esa es la realidad. Al final, Celanese cerró sus 2 plantas de ácido acético porque su economía de escala no era para competir con las otras que salieron de 500,000 para arriba, y entonces el costo era muy grande y pues se prefirió importar. Y, y bueno, pues, y la capacidad, ese es por un lado. Y por otro lado, pues se encontró que la capacidad instalada en el mundo, pues había muchas plantas a baja capacidad y hay otras que estaban paradas, pero ya estaban construidas. Nomás era cuestión de que el mercado creciera, se desbloqueara y iban a empezar a producir. Y entonces, y dices, híjole, si yo voy a poner una planta para producir ácido acético, para disminuir las importaciones en México, imagínense que quisiera yo hacer eso, de la importación de ácido acético en México, pues primero tendría que empezar a construir la planta, ¿no? Y si hay plantas que están construidas en el mundo y que me puedo traer, es más, a lo mejor la puedo ir a rentar para producir, que ya lo hizo el gobierno actual. Fue y rentó y prefirió comprar una refinería en Estados Unidos, en Cedar Creek. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que la refinería que va a poner en Dos Bocas, en primer lugar, no va a alcanzar para pues suplir todo el consumo nacional, no va a estar en tiempo, ¿sí? Y pues necesitaba gasolina. Entonces prefirió comprar para traer su propia gasolina. Entonces, y a un precio, pues no sé si, o sea, no sé si sea competitivo, la verdad, no. Habría que analizarlo más, una cosa lo que dicen los periódicos y otra cosa lo que dicen, pues nadie, luego no sabemos la verdad total, absoluta, vamos a decir, pero en el sentido, eso es lo que es capacidad instalada. O sea, ya hay algo y cualquiera ya puede producir. Entonces, mientras yo construyo y me vengo a hacer de clientes y todo eso, a lo mejor paso 2, 3 años, y pues ya cuando llegue de aquí a esa etapa, pues a lo mejor ya cambió. Y el costo, y pues no voy a poder vender, y para que recupere yo mi inversión va a estar muy, muy, muy difícil. Entonces, por eso dice la capacidad utilizada y fracción de la capacidad instalada que se está empleando. La otra, pues es una realidad. Tenemos refinerías aquí en México que están trabajando al 20, al 30%. Unas porque les falta mantenimiento, otras porque pues fueron diseñadas para petróleo ligero y no sirven nuestros reactores para crudo pesado. Digo, hablando de la realidad. Y entonces, pues entonces yo decir, tengo el dinero y que me dejaran poner una refinería en México, pues no la pondría. Porque pues sí hay varias refinerías que están trabajando, nomás lo que necesitamos es invertirles un poco para que produzcan.
a lo que tienen que producir y tenemos una construyendo y se compró otra fuera del país. Entonces, o sea, si ahorita me dijeran vamos a construir una nueva refinería, pues yo creo que no sería lo más adecuado. Y más de que costaría un montón de dinero y dónde conseguiría yo todo ese dinero para financiarla, porque no es un proyecto viable desde el punto de vista de acuerdo a las capacidades instaladas que están ahorita y que ya están. Sí, y que en menos, a lo mejor en un año ellos ya estarían produciendo, se podría incrementar el 40 o el 50% de su capacidad, porque son detalles que son subsanables. Obviamente que hay que invertirle dinero, pero es mucho menos dinero de que yo quisiera construirla desde cero. Y de aquí a que la construya y la tenga, ellos la pueden echar a andar antes. Y ellos se van a llevar al mercado, porque voy a llegar tarde yo al mercado. ¿Sí? Porque además, o sea, vamos a hablar creo, no me acuerdo si traigo una diapositiva de ello, pero vamos a hablar del commodity, que quiere decir que pues tampoco puedo sacar un producto que va a tener un precio muy diferente al que ya está, porque pues hay materias primas que se rigen al mercado internacional. Entonces, eh, entonces no voy a poder comprar un petróleo crudo más barato. Entonces, y la voy a poder vender más cara porque también va a haber un tope. Entonces, necesito que mi producto, necesito mis costos de operación sean lo suficientemente competitivos, pues para dar un precio competitivo. ¿Sí? Entonces, la puedo dar un poquito más abajo si eso es posible. Pero también me pueden acusar de dumping, ¿sí? Porque también hay tratados internacionales que quiere decir que estoy dando un precio menor a lo que realmente, pues, o sea, que prácticamente este, estoy haciendo una competencia desleal porque no estoy pagando algunos impuestos como hacen en algunos países. Entonces, híjole, este, la verdad es muy problemático eh, aceptar pues pegarle a un proyecto que sea exitoso y que así que garantice éxito total, pues no lo va a haber, salvo que hagamos pues un descubrimiento eh, muy novedoso de algo que no, por ejemplo, negocio sería o eso, o no sé si sea ahorita en este momento, pero imagínense que pues, nosotros tuviéramos un laboratorio de investigación científica, biológica y que hubiéramos inventado la vacuna contra el COVID. O sea, los laboratorios que obviamente invirtieron muchísimo dinero, pero van a recuperar esa inversión, ese know-how, porque pues ahorita nomás es tenerla y producirla y todo el mundo no la va a comprar. Entonces es un producto novedoso. Obviamente, ¿cuánto tiempo va a ser negocio? Pues no lo sé. Va a depender a lo mejor dentro de un año ya todos, o 2 años ya todos estamos vacunados y la demanda de, de la vacuna ya disminuye y entonces pues ya no va a ser el negociazo que ahorita es para esas compañías que le pegaron, ¿no? Sí, o sea, eso es importante. También la otra, muchas otras cosas que voy a enumerar aquí ahorita para un proyecto y que tenemos que hacer una lista de chequeo de muchas cosas para que pongamos un proyecto, ¿sí? Un proyecto. Este, Pues es el transporte, ya sea aéreo, la capacidad de los aeropuertos, el costo de los fletes, la calidad del servicio, ¿sí? Y bueno, y lo puse aquí porque tomando como ejemplo el mismo problema del COVID, no sé si ustedes, o sea, sé que muchos de ustedes no son asiduos a los noticieros o algo así, pero en algún lado deben haber visto cuando eh, íbamos a traer las primeras vacunas no las vacunas, que íbamos a traer desde China. No sé, los equipos los equipos, este,
quirúrgicos. Ya ven que tuvimos que modificar un avión de pasajeros para que pudieran traer ahí que creo que eran los respiradores, no se acuerdan que pasó ahí Ebrard y bueno, todo un acontecimiento ahí en la Ciudad de México y cómo amarraron dentro de los asientos los equipos dentro del avión. ¿Por qué? Porque resulta que no teníamos un este, equipos, equipos de transporte aéreo, pues para traer, no tenemos la infraestructura en pocas palabras para traer, teníamos para pasajeros, pero no teníamos para carga, ¿no? Sí, porque pues no somos un país que utilice, tenemos muchos problemas desde el punto de vista de comunicación aérea, ¿verdad? Pero, o de infraestructura, de hecho, pues ya ven que ahorita tenemos hasta menos líneas aéreas, por lo que sea, pues tenemos menos oferta, ¿no? O opciones para viajar de líneas aéreas. Entonces, pues sí, eh, el problema real de infraestructura. Y eso es de acuerdo a la necesidad. Entonces, tampoco, o sea, si vamos a hacer por ejemplo, si vamos a montar una compañía de servicios, de turismo y eso, pues tenemos que ver el transporte, el aeropuerto y todo lo demás, ¿sí? Ujú. Sí. Entonces, también está el marítimo, el fluvial, los puertos, dónde tenemos puertos, dónde no tenemos. ¿Verdad? ¿Qué tipo de puerto tenemos? Por ejemplo, si hablamos del puerto de Coatzacoalcos, pues es un puerto, el de Pajaritos, que nada más sirve para buques tanques, pero no sirve para contenerizado. El de Veracruz nada más sirve para contenerizado, no sirve para buques. Entonces, ¿dónde nos vamos a instalar? Pues dependiendo de las materias primas, este, que vamos a necesitar o cómo vamos a vender nuestro producto si hablamos de productos industriales, o sea, si hablamos de servicios turísticos, si hablamos de servicios am, de la industria automotriz. Ya ven que en México pues somos un país que, que producimos como el 30%, se producen en México como el 30 al 40% de los automóviles que se consumen en Estados Unidos, que es un volumen bastante grande. ¿Sí? Pues es una industria que mete mucho, eh, que después de las transferencias que hacen los paisanos de Estados Unidos, después sigue la industria automotriz la que aporta y el turismo, pues era el turismo, pero pues ahorita con lo del COVID, pues también bajó. Pero vamos a decir que las tres fuentes de divisas de dólares de nuestro país no es el petróleo, eso ya quedó bien definido, hay muchas otras cosas, pero pues es las remesas, la industria automotriz y el turismo. Entonces son las tres empresas, o somos así, los tres grandes rubros que generan dinero en México, que generan divisas y que generan pues trabajo. Además, puede ser remunerado, bien remunerado o no bien remunerado, ese es otro boleto, pero por la industria del servicio es la que más. Entonces, pues tenemos la industria, si nuestro negocio va a ser de industria, va a ser de la industria del turismo, pues necesitamos el medio de transporte marítimo, el fluvial, necesitamos el transporte aéreo, el transporte terrestre, ¿sí? Entonces, las carreteras, y entonces ahí vienen muchas otras cosas, de los autobuses, las tarifas, eh, el mantenimiento, la seguridad, pues todo esto entonces, ¿por qué digo esto? Porque el poner un negocio, pues depende de qué vaya a ser el tipo de negocio, el tipo de proyecto, aparte de todo lo que estamos ahorita platicando, pues también necesitamos ver la infraestructura con la que se cuenta, porque si no, no vamos a poder competir, no vamos a llegar a tiempo, ¿sí? Se hacía un negocio de exportación de aguacates, de mangos, de naranjas, de lo que o sea, sí, no voy a poder llegar a tiempo si me van a cerrar las carreteras, si mi producto se va a echar a perder en el camino, si no lo puedo envasar en el día que lo tengo que poner porque tiene una vida perenne, o sea, tiene un tiempo de vida ese producto y si no lo embarco cuando lo tengo que embarcar para que llegue, pues no va a llegar y se va a echar a perder en el camino. O sea, todo eso es lo que se tiene que ver. Y obviamente hay otras cosas
locaciones generalmente que se deben tener en cuenta en la microindustria, ¿no? Que son las condiciones climatológicas, las condiciones ecológicas, la presencia de actividades empresariales conexas y de servicios, o sea, esa es la otra, o sea, ok, yo no puedo tener todos los servicios, los tengo que contratar. Entonces me tengo que poner en un lugar donde haya eso. Y que también haya stock de capital humano. Van a decir, bueno, ¿y eso qué onda? Bueno, pues es que también necesito, si voy a poner una industria armadora, o por ejemplo, si hablamos de la automotriz, pues yo necesito tener las CONALEP, o las técnicas, los CEBETIS o cualquiera, con las especialidades y con la preparación de la mano de obra, pues en electrónica, en torno, en mecánica, en instrumentación, en sistema hidráulico de lubricación, o sea, todas unas especialidades bien definidas pues, para el tipo de negocio que voy a poner. ¿Sí? Entonces, si no lo tengo, pues entonces las tengo que traer de otro lado y entonces pues tengo que buscar, tengo que ofrecer sueldos o prestaciones que sean atractivas para que las personas quieran cambiar de residencia, quieran cambiar de lugar, para que quieran venir. Si ustedes le preguntan a alguien de Monterrey que si quiere venir a Coatzacoalcos, la respuesta que les va a decir es que no. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la ciudad de Monterrey o cerca de Monterrey es otro mundo con respecto a Coatzacoalcos. Lo que hacemos es que los de Coatzacoalcos se están yendo a Monterrey. Entonces, ¿por qué? Porque a pesar de que allá pues, es una industria más bollante que la de acá, a lo que voy es que los servicios, la infraestructura de la ciudad, de los centros universitarios, eh, el transporte, a lo mejor es más caro y todo lo demás, pero pues no es atractivo. Entonces, eso es bien importante. Eh, también es factor para la instalación de un negocio. Y obviamente por los costos de los transportes, ¿no? O sea, las carreteras más caras que me ha tocado pagar, las casetas más caras son las de Veracruz. ¿Eh? En los lugares donde he manejado. No he manejado mucho, pero obviamente aquí hay otras de Baja California y esos que también son caras. Pero de aquí, si hablamos de Puebla hasta, hasta Cancún, las casetas más caras son las dos de Acayucan, la de Acayucan y la de Cosamaloapan. ¿Eh? Y el servicio, y si ustedes comparan la carretera, que es muy parecida en precio, la de llegando a Cancún, es una super carretera sin hoyos, sin nada, contra esta, o simplemente si manejan en la autopista de Campeche a Mérida, y compárenla con la de Cosamaloapan y allá cobran 70 pesos contra los 225 que cobran acá por los mismos 90 kilómetros. Creo que acá son hasta más, son 120. Hay una diferencia abismal. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la infraestructura en México también, eso es importantísimo para cualquier negocio que vayamos a poner. Entonces, es importante. Y obviamente, pues viene la disponibilidad de mano de obra, materias primas, energía eléctrica, agua. Todo eso es importante. Ahorita ya empieza a ser muy problemático el agua. La mano de obra, pues, como quiera, pagando mejores salarios y prestaciones, uno puede capturar pues traer a las personas competitivas y capacitadas, entrenadas y técnicamente bien preparadas para ellos. Pero el agua ya empezó a ser un problema para esto. ¿Sí? Entonces, obviamente que tenemos que ver igual, pues los terrenos, las instalaciones físicas, yo creo que el gas natural, o sea, tiene muchas implicaciones que lo que vayamos a contratar. Y por último, bueno, no por último, ahorita antes de pasarnos pues viene el impacto ambiental que va a tener ese proyecto. La suma de las influencias, las repercusiones negativas o positivas que recaen en un conjunto de valores naturales, sociales, culturales, existentes en un lugar de tiempos determinados. Y bueno, aquí podemos tomar como ejemplo
la cervecera que se iba a montar en Baja California y que pues ya tenían todos los equipos y todo lo demás y al último pues pues no se valoró bien el contexto social, también de que iban a utilizar agua que no tenían o que tenían muy poca agua y por lo tanto eso. También sé que esa misma empresa, eh, no sé qué, no sé cuándo y si sea realmente cierto, pero parece que la van a instalar aquí en Coaxacualcos, del otro lado del río, en Allende. Entonces, se habla de ello. Entonces, que se va a venir para acá. Entonces, a lo mejor sí tiene sentido, porque también aquí hasta la salida de Coaxacualcos, las Chuapas, pues ahí está una fábrica de arena para las botellas y todo lo demás. Entonces, de la industria cervecera, entonces, pues pudiera ser que sea cierto. Sí. Entonces, ese es el eso. Y bueno, hay algunas otras etapas más del, del- de de un proyecto que es la ingeniería conceptual y la ingeniería de detalle que no la voy a tratar aquí porque sería muy larga y pero que son parte también de los proyectos. Y bueno, no sé si quieran que tengamos un breve break o le seguimos. Por mí no hay problema. Ok, Le mi seguimos, estimado. sí, le Oh, seguimos. bueno, sale, vale. Ok. Bueno, dentro de las limitantes o la limitación de los proyectos, aparte hemos estado, ahora, ¿por qué no me ahorita vamos a ver qué cálculos o algunas cosas que se tienen que hacer, pero vamos estoy dando en la parte fundamental de cualquier proyecto primero es el estudio de factibilidad, que no necesita hacer cálculos de ingeniería química, sino es verificar, es pura teoría, dijera alguien, estadística, teoría, pues, cálculos de sumas y restas, porque una vez que lo sustentemos desde el punto de vista de las necesidades, del comportamiento del mercado, de- de todo lo que requisitos legales que tenemos que cumplir y todo esto lo hace factible, en ese momento ya podemos empezar a hacer ingeniería de detalles y podemos empezar a hacer cálculos y para poder estimar la parte financiera, porque de otra manera, pues no me sirve nada una ingeniería y todos los cálculos y le gaste yo dinero a ello para que al final no lo pueda yo concretar porque alguna eh, de las razones por las cuales estoy tratando de implementar ese proyecto no las puedo cumplir. ¿Sí? Pues no satisfago la necesidad o me voy a meter en problemas legales o no de acuerdo a la inversión, porque puedo sacar una inversión más o menos ahí estimada de lo que costaría el proyecto y a lo mejor le hago la rentabilidad que vamos a ver más adelante y pues no me va a dar. Entonces, eh, tenemos que hacer, eso es como un resumín de lo que he estado platicando. Esto refiere a que la zona donde se construirán las instalaciones no hay los servicios tales como drenaje, alcantarillado, luz eléctrica, entre otros, además de los costos de la instalación son altos y no pueden ser absorbidos por la futura empresa. Esa es otra de las cosas, ¿no? O sea, toda la infraestructura, si la tenemos que crear con el proyecto, entonces se hace que el proyecto sea demasiado caro. O solamente que lo hagamos como lo hizo en su momento Petróleos Mexicanos. Petróleos Mexicanos construyó obviamente lo hizo el Estado, construyó la infraestructura. O sea, las empresas de la región toman el agua de los acueductos que Petróleos Mexicanos construyó. Sí. Petróleos Mexicanos fue el que trajo la parte de la red junto con la Comisión Federal de Electricidad, pero a través de Petróleos Mexicanos.
pues construyeron la red eléctrica. Entonces ya posteriormente, y de hecho a través de Petróleos Mexicanos, se construyó el aeropuerto de Minatitlán, que por cierto, pues se hablan del ex aeropuerto aquí atrás ahí de donde está el Soriana Hiper, ¿no? Eh, ese era el aeropuerto que construyó Pemex. O sea, ya posteriormente se hizo el otro aeropuerto el que está ahorita en Canticas, pero el dueño de esos terrenos y todo es Petróleos Mexicanos. Sí. O sea, él creó la infraestructura. Y ya después se vinieron a poner las empresas alrededor de él, y hasta la fecha Petróleos Mexicanos, pues a muchas empresas les vende el agua, ¿sí? Les vende los gaseoductos, o sea, les renta o les suministra el gas y todo eso a través de la red de ductos, pero que la construyó este, Petróleos Mexicanos. Si yo, una empresa que quiero producir, cogenerar energía, y tuviera que poner mi línea de gas desde Cactus, Chiapas hasta acá, la mía, pues olvídenlo. Si cada kilómetro vale $1,000,000, más o menos, para construirlo de gasoducto. Entonces yo como empresa, pues si quiero construir una empresa, por ejemplo, la de cogeneración de aquí de la planta, de la que está al lado, costó, si no mal recuerdo, costó alrededor de 135 millones de dólares, y para producir 90,000 kilowatts, o 90 megawatts, de energía. Y tendría que traer desde Cactus, no sé cuántos kilómetros son, pero vamos a suponer que sea en línea recta 500 kilómetros, y no creo que sea eso, si es más. Entonces, a $1,000,000, entonces imagínense, son 500 millones de dólares nada más del tubito, sí, para traer el gas natural hasta acá. Digo, si la quiero, pues entonces mejor pongo la planta de cogeneración allá en Cactus. Okay. Pero entonces resulta que ahora tengo que hacer la red eléctrica para suministrarla, para inyectar a la red, y que también creo que el kilómetro y de red eléctrica y con todo o sea, con todos los beneficios y todo lo demás, y el mantenimiento, no estoy seguro, pero también creo que anda por ahí por el $500,000 el kilómetro. Entonces, a lo que voy es que, entonces, si yo voy a poner la empresa, la tengo que poner al lugar cerca donde todo esto ya esté. Si tengo que pagar esto, es más caro todos los servicios que lo que cuesta la empresa misma, ¿sí? Y luego, pues además, pues voy a tener otros problemas que se llama el derecho de vía y otras cosas. Y también no voy a enfrentar en que, pues no todo puede ser mi propiedad, y cualquiera se va a poder colgar después. Entonces, o a fuerza me van a obligar a venderle, y a lo mejor hasta mis mismos competidores, porque no puedo tener monopolio. Entonces, la verdad, entonces todo esto es muy, muy importante al poner el negocio. Y me fui a un proceso industrial, pero lo podemos agarrar hasta para el, 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 este, mm, el vendedor de esquites del TEC. Imagínense, el vendedor de esquites del ETEC. A lo mejor ya, sí les ha de haber tocado, pero el que se ponía ahí pues en el estacionamiento. Pues él tenía, voy a tomar ese ejemplo y para que vean lo complicado y lo difícil que es iniciar un negocio o un proyecto de inversión. Vamos a suponer que él compró su carrito, toda la infraestructura, no sé cuánto haya invertido en su carrito, ¿sí? Y tenía su proveedor de lotes, y y pidió, vamos a hablar de él, que pidió para hacer su infraestructura de su carrito, su olla esta de hervirlos, y pues todo lo que usa. Y no sé, a lo mejor pidió 100,000 pesos. Y dijo que lo iba a pagar pues en 4 años. ¿Por qué? Porque pues, la ganancia diaria que él podría obtener,
pues a lo mejor eran, ¿qué les gusta? 500 pesos. Pero pues, de esos 500 pesos él tiene que comer, tiene que vivir, entonces va a, vamos a decir que iba a destinar 100 pesos de sus ventas diarias, y pues además, si tomamos en cuenta que nada más iba al TEC de lunes a viernes, porque es el día, entonces que iba a destinar 500 pesos a la semana para pagar su deuda. ¿Okay? Y esa era su proyección y pues mientras había clases presenciales, pues estábamos yendo y todos comprábamos ahí sus skits. ¿Ok? Y a lo mejor ya llevaba como el 70% del pago de su deuda y vino lo del COVID y ya, imagínense, ya tenemos casi, pues vamos, para ser exactos, año y medio, ¿no? Porque nos dejamos de asistir en marzo del 2020. O sea, tiene más de un año que no tenemos clases presenciales y su negocio era ese. Y bueno, y ahorita, ¿de dónde va a sacar? No puede vender su producto. Entonces, él o tuvo que buscarse y ponerse otro lado a dónde venderlos, o no vendió y está en la quiebra. ¿Por qué? Porque él estaba esperanzado en que todos los días, lunes a viernes, de 6 de la tarde a 9 de la noche, pues él iba a ponerse su carrito y ahí vendía sus productos. Y eso. Ok. Le afectó a Sigma Alimentos, pues a McCormick, o no sé, el que producía la mayonesa, el queso, el chilito. Pues no, porque pues él era uno de le bajó la venta si compraba, o sea, si era uno de los que le compraba 10 botes de, no sé, X cantidad de mayonesa, X cantidad de queso, X cantidad de chilito, pues, pues no, porque hay otros negocios de sándwich o de lo que ustedes quieran, o de la comida diaria, que consumen mayonesa. Bajó su venta como volumen de ventas de esa empresa. Disminuyó sus ventas. Pero no lo llevó prácticamente a la quiebra como al otro, porque el otro dejó de vender totalmente su producto. O sea, eso es un daño, hay daños colaterales, vamos a decir, de negocios que así, y así como ese negocio debe haber muchos negocios. Y estoy hablando de ese porque es un negocio que muchos de ustedes estoy seguro que fueron a comer ahí esquites, sobre todo los primeros, bueno, quizá si eran de los primeros semestres hace un año, pues no se quedaban tan tarde porque empezaba como a las 6, pero el que vendía los vasitos de unicel, bueno, ok, dejó de vender vasitos de unicel, pero el unicel se sigue usando en otras cosas. Obviamente sí, también están en quiebra prácticamente también los del unicel, porque pues, se usaban muchos en las fiestas, y las fiestas dejaron de ser, ¿no? Entonces, todo, si lo vemos así, muchas empresas están interrelacionadas. ¿Qué pasó con el que producía los elotes? Híjole, una de dos, o los dejó de producir o ahora o disminuyó su producción porque pues ya no se venden tanto y también bajaron sus bonos y dejó de producir. ¿Qué pasó con el que usa limones? Pues igual, el productor de limones pues dejó de consumirle limones. Obviamente no dejó de vender limones el productor de limones porque los limones tienen otras aplicaciones, o sea, pero se les bajó su volumen. Pero a la persona que se dedicaba exclusivamente a vender los esquites, esa ya tronó. Sobre todo si no pudo buscar otro lugar donde vender. O si dejamos de salir a comprar, por otras razones, pues también disminuyó muchísimo sus ventas. Y eso es el equivalente a un negocio. O sea, así de fácil, truena un negocio. O sea, algo que está muy, muy focalizado. O sea, ahora, si él tenía otro trabajo, y se dedicaba era complementario, ok, entonces quiere decir que, ok, dejó de percibir en este lado y tuvo que bajar su calidad de vida o sus protecciones o lo que tenía antes y se dedicó al otro trabajo. Sí, pero si no lo tenía, totalmente. ¿Qué quiere decir? Que también es otra. Tenemos que tener diversificado nuestros productos.
¿sí? Entonces, y obviamente, pues también tenemos que tener la tecnología. Por eso me voy a la otra parte. Se refiere que en el mercado nacional no se encuentra la maquinaria adecuada, personal especializado y tiene que ser pagado de otras personas que vienen del exterior. Entonces, esa es otra de las cosas que tenemos de los riesgos limitantes. Entonces, aparte de la gente, pues la tecnología. Entonces, ¿por qué? Porque, y puse ese ejemplo porque pues es lo que sabe hacer, no tiene otra forma de hacerlo y entonces pues tiene que buscar opciones y posiblemente o se fue del lugar, emigró a otro lado y obviamente cuando regrese, y también pasaría con el otra persona que vendía helados ahí en el TEC. O sea, si hablamos de eso, también estoy seguro que las que están pasando mal son los WAP, ¿cómo se llama? Los web que estaban enfrente del TEC. Y todos esos negocios y que en su momento cuando hicieron la evaluación de mercado bueno, pusieron su negocio y ahí iban sobreviviendo, iban pues con las altas y bajas, que eso corresponde cuando se iba uno de vacaciones y regresábamos, todo eso. Pero esos, por ejemplo, ahorita prácticamente, pues yo creo que están tronados. Todos los negocios de web. Entonces, o sea, a lo que voy es que hay proyectos que cuando se conciben, son rentables, se les ve futuro, los estudios preliminares funcionan, todo está muy bien, los podemos echar a andar, pero tiene un grado de incertidumbre que no lo podemos medir, muchas veces no lo podemos medir, no lo podemos ver como es este caso, y de esos negocios debe de haber muchos, y por eso le estoy poniendo ese como ejemplo, los negocios que estaban alrededor del tecnológico, que vivían pues satisfaciendo las necesidades de unos 4.500 alumnos, que creo que más o menos esa es la población estudiantil que tiene el TEC, y que dejamos de asistir, ¿sí? Y obviamente pues, el de las memelitas, todos esas personas pues vivían a, a partir de prestar un servicio y en su momento si pagaban renta, pues ya estoy seguro que cerraron y no, si eran casa propia, pues igual. Entonces, todo eso, todo eso es parte de, de un negocio, de un proyecto, que hay muchas, o sea, arriesgamos una inversión, un futuro, un dinero, pedimos un crédito y con la esperanza de que lo vamos a pagar y de que vamos a obtener eso. Pero hay muchos factores externos que no los podemos medir. Entonces, el grado de riesgo que tiene ese negocio, pues no es tan fácil medirlo. Entonces, por eso estoy yendo a lo que es oportunidades y amenazas. O sea, vimos la oportunidad de ese negocio, pero no vimos las amenazas si hablamos de estos negocios y así debe de haber, pues muchos, ahorita con lo de la pandemia son ejemplos eh, que estoy seguro que, o sea, no nos va a dejar, que no nos deja duda de que hay muchos negocios que estaban, pues que cubrían las necesidades para ciertas cosas educativas. ¿Qué negocios, por ejemplo, las ventas de libretas, pues disminuyeron porque pues ahora ya es más digital, es más de grabar en memorias y obviamente pues ¿qué creció? Pues la demanda de memoria, las demandas de apps, la demanda de internet. Ellos ahorita están felices, o sea, todos los vendedores de internet, llámese la marca que ustedes quieran, para ellos fue excelente. Este es lo mejor. También toda la industria de la televisión y de las señales con cable pagadas, pues todos esos pues tuvieron que, ¿cómo entretengo? Pues contratando los servicios, ¿no? de estas, que, ¿quién tronó? Pues los cines. O sea, pues ya no poder ir, pues ya el del que vendía, ¿cómo se llama? Los nachitos y todo esto, pues esa tronó, ¿sí? Entonces hay industrias, hay negocios que
florecieron, que están teniendo rentabilidad, pues, porque la situación así lo llevó, y hay otros que los tronó. Entonces tenemos eso. Ahora, ¿quiénes de estos vislumbraron que esto iba a pasar? Pues el entorno, o sea, el análisis del entorno, la estructura de su industria, proveedores, canales de distribución, clientes, mercados, competidores, pues lo vieron, pero muchos no vieron las amenazas, ¿no? Y también hay algunas amenazas como los grupos de interés, y también están los gobiernos, las instituciones públicas, sindicatos, los gremios, los accionistas, la comunidad. O sea, todos hay de un lado como del otro, y este entorno, pues, en forma más amplia de los aspectos democráticos, políticos y legislativos. Entonces, quiere decir que, o sea, los que estudiaron y vieron el estudio de mercado para muchos de estos negocios que estoy comentando, no lo tenían previsto. Estoy seguro que no estaba previsto. Y es más, ¿por qué? Porque nadie se puede pensar de que voy a tener un año cerrado el tecnológico, ¿no? Sí. Pues podría haber un paro de 2 semanas, que lo hemos hecho, ¿no? Y pues también eso baja. Hubo un paro como de 2 o 3 semanas antes de lo de la pandemia. Si recuerdan que queríamos sacar al director, o bueno, yo no quería sacar a nadie, pero más bien, pero pues estábamos en eso, ¿no? De que sí se iba el director, que si no lo queríamos, que sí. Y todo eso, pero pues esos son, vamos a decir que son tiempos que son finitos, o sea, que se van a, pero nadie esperaba algo tan largo. Entonces, eso es el problema de, 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 de los estudios de factibilidad de un proyecto. O sea, si todos estos estudios lo hacemos de una manera metodológica y ponemos los pros y los contras, al final el éxito de ese proyecto y de que culmine y dure muchos años y no se vuelva un saco roto, pues tenemos que ver las amenazas y las oportunidades. Y entonces, pues tenemos que hacer un estudio económico. Voy a poner aquí nomás un resumen de pues algo que se tiene que hacer, o sea, independientemente del proyecto. Tenemos los costos directos y tenemos costos indirectos. Entonces, todos los costos de los límites de la planta, la compra de los equipos, las instalaciones, las cañerías, tuberías, o sea, todo lo que sea inversión, pues es fijo. O sea, y además lo pagamos una vez y ya no lo volvemos a pagar, porque es pero lo que es el capital pues variable que estábamos platicando, pues que es la mano de obra y todo lo demás, pues es otra cosa. Pero pues primero tenemos que tener nuestra inversión de ingeniería. No me voy a dedicar mucho tiempo porque, como le comentaba, pues más bien es crearles la conciencia de que antes de empezar a comprar y de diseñar los equipos y de irnos, porque es lo que nos enseñan en la escuela como ingenieros, pues dijera alguien, como nomás nos dan ver puros clavos, pues lo que vemos son martillos, ¿no? Para clavarlos. Entonces, la parte más importante y que no nos enseñan a desarrollarla desde el punto de vista de los negocios, de crear infraestructura, pues es esto, es ver los pros y los contras y los beneficios y las necesidades que vamos a atacar, el comportamiento de esas necesidades a nivel regional, a nivel estatal, a nivel mundial, a nivel país, las políticas, hasta dónde se están yendo, porque pues hay ciertos, dependiendo del grupo político que esté en el poder, porque eso es la realidad, o sea, de nuestra situación en México, pues va a ser la visión del negocio que se tiene. Y bueno, entonces estos negocios van en contra o van a favor de las corrientes políticas que están en el país. ¿Por qué? Porque no podemos ir en contra de ellas. Si es un negocio que va a ser, que compite con los servicios que da el Estado,
pues vamos a tener problemas si cambia de manera radical unos más ortodoxos que otros. Si es algo que le tengo que vender al Estado, o sea, soy proveedor del Estado, pues entonces puede cambiar dependiendo de quienes estén, porque acuérdense que hay que licitar los negocios o los servicios, y tengo que, o sea, estar abierto, que tengo un negocio que va sustentado en función de las propuestas que yo haga. O sea, porque además pues, me voy a subcontratar, o sea, es un negocio que hace servicios, no produzco un producto como tal, o ese producto me lo va a comprar. ¿Quiénes son mis clientes? Entonces, todo eso lo tengo que ver antes, o quiénes serían mis posibles clientes, más bien, porque todo es una factibilidad con los que voy a competir. Eso es analizarlo, porque si no el proyecto se va a ir al fracaso. Y la ingeniería no va a ser difícil. ¿Por qué? Porque pues pongo el número de productos que quiero producir, las toneladas, los kilos, los gramos, con la calidad que quiero, y hago mi balance en materia de energía y me dice cuántos kilowatts. Todo eso es exacto y lo puedo calcular. Lo que no puedo calcular y prevenir es el mercado. O sea, yo no puedo influir en el mercado. ¿Por qué? Porque va a depender de las necesidades. Si hago algo, un material muy atractivo, pues me lo van a comprar, solito se va a vender, ¿sí? Porque es muy atractivo para la población. Entonces, y por eso, y para poder eso, ahora ya una vez que ya definimos bien el producto, servicio y todo esto que vamos a vender o que queremos producir para luego venderlo, pues entonces ya empezamos a hacer el cálculo de la inversión de los equipos, del terreno y pues todo lo que es el capital de fijo para hacer el proyecto, y luego también es el capital de trabajo. ¿Por qué? Porque tengo que pedir dinero también para para producir. ¿Por qué? Porque voy a comprar las materias primas, pero pues no sé si me las van a dar a crédito o las tengo que pagar. Y ese dinero, cuando produzca el producto, pues lo tengo que vender, pero no me indica que luego me van a pagar, porque hay empresas que pagan a 30 días, a 90 días. Depende con quién vaya yo a hacer el negocio. O es chas, o sea, si es un servicio que lo vendo y ya lo estoy cobrando, pues igual con ese dinero voy y pago mis materias primas y eso. Pero entonces sí necesito tener también en consideración ese dinero, porque esa es otra de las cosas que luego nos pasa. Nomás nos fijamos en el dinero de la inversión, equivalente a que si vayamos a comprar un carro. Sí, compramos el carro, pero resulta que ese carro pues necesita que le llene yo el tanque de gasolina, y no lo tomé en consideración para poderlo llevar. Bueno, ese carro necesita placas, necesita verificación, y eso no estaba dentro del presupuesto de la compra del carro. Necesita un seguro. En algunos estados ya empieza a ser obligatorio el seguro, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues necesito contratar una aseguradora. Entonces todo eso no estaba dentro del costo del carro. Y ese es el costo de capital de trabajo, ¿sí? Okay. Entonces, no terminó con el solo hecho, ya tengo el carro, sí, pero además, ese carro, pues además de que va a necesitar gasolina cada X, le va a depender del uso, o sea, obviamente me está dando un servicio, pero pues no acaba ahí, o sea, le tengo que dar. Obviamente le tengo que dar mantenimiento, si lo saqué nuevo, y pues voy a tardar a cada año le tengo que dar mantenimiento, o sea, no acaba ahí la inversión de mi carro. Entonces, obviamente viene en todos los estudios que tengo que tomar en cuenta, pues viene la puesta en marcha, ¿sí? Las modificaciones al proceso, la mano de obra para la partida y las pérdidas de producción, que esa es otra. O sea, pues empiezo a producir un producto, pero no todo el producto va a salir bien, no todos los servicios los voy a vender rápido. Entonces, pues tengo que hacer modificaciones y eso es algo que también tengo que tener, ¿cómo se llama? En consideración. De acuerdo a la Chemical Engineering, pues más o menos el 60% de los costos, para luego estimar la inversión de lo que queramos, porque pues ya decimos que vamos a producir esto, que vamos a producir este servicio, bueno, qué equipos necesitamos, y más o menos
hacia ojo de buen cubero, pues cotizamos los equipos más grandes y eso nos representa el 60% del costo del proyecto. La instalación otro 20% y los materiales de construcción un 7% y la ingeniería y la supervisión. Entonces, pues el 100% es eso. Entonces, ¿qué quiere decir? Que prácticamente si dicen que si hablamos del auto y necesito garage y todo lo demás, pues el auto me cuesta eso, multiplíquenlo por 2 lo que les costó el auto y prácticamente pues van a salir bien. Entonces es otra manera de estimar. No quiere decir que sea la más, bueno, yo me fui más a la parte de ingeniería química porque es lo que manejamos, pero nos vamos a ir más. Pero pues sí tenemos que tener en consideración, hay equipos que a veces, o hay negocios que el equipo no es tan caro, es más caro la logística, pero bueno, depende de qué vayamos a tener. Por ejemplo, si vamos a poner un sistema de repartición vamos a decir, vamos a producir agua purificada. Entonces la inversión no va a estar en las ósmosis ni en los sistemas de clarificación, cloración, filtración. Bueno, van a tener un costo, pero el costo más grande va a estar en los carros de transporte y mi costo más variable pues va a ser el mantenimiento de esos carros que van a dar la vuelta por toda la ciudad. ¿Sí? Entonces el costo más alto no es el equipo para producir el agua purificada, sino el costo de la distribución. Entonces tenemos que tener en consideración todo eso. O sea, es complicado. Okay. Y pues también para poder, hay fórmulas para estimar el costo. Y se usa a la N en función de la capacidad. ¿Sí? O sea, tenemos una unidad, la A que se refiere aquí en la C es lo que queremos y la B es la base. O sea, pues, tenemos costos que se reportaron o tenemos, alguien por ahí nos dijo que, por decirlo así, se publicó en algún diario, por ejemplo, que Braskem costó $5,000 millones, ¿no? Y va a producir 750,000 toneladas, por decir, o 1,5 millones de toneladas de poliestireno. Ok, pues eso me sirve de valor, esa es la fase requerida. Y dice que produce 1 millón de toneladas, que sería la parte de la A, ¿sí? De la A mayúscula, ¿sí? Sí. Y la C, pues es el costo. Entonces, pues, y yo quiero producir no 1 millón, sino quiero producir 500,000, pues ahí la puedo extrapolar y uso un exponente porque no es lineal, ¿sí? Y entonces generalmente usamos a la 1, a la 6. Y con eso pues podemos estimar en base a costos históricos. También hay otra, vamos a ver que se puede ajustar usando los índices de la Chemical Engineering que son índices que se hacen, que se calculan en función de las inflaciones a nivel mundial, están en dólares, o sea, para tener una perspectiva y poderlo evaluar todo bajo una misma metodología, para pues, no mezclar metodologías, porque no es lo mismo una inflación en Estados Unidos, que una inflación en Inglaterra, que una inflación en la Comunidad Económica Europea, una inflación en China, que una inflación en México, Brasil. Entonces es diferente. Pero si todos los evaluamos bajo el mismo concepto, pues me dice de las alternativas que tengo, cuál es la que va a ser más rentable, ¿okay? Y atribuible. Entonces podemos usar eso. Mucho de esto a lo mejor ya lo vieron en optimización de procesos, en síntesis. Aquí también viene algo parecido, pues los indicadores y todo esto o viene para cómo se reparte la construcción del 60% de los equipos, pues ahí viene, tenemos un porcentaje. Generalmente, típicamente es la instalación, es el 20%, pero pues depende. Si tenemos los costos de los equipos, pues podemos multiplicarlo por 1.8 o por 2. Generalmente, aquí esto lo pone de manera universal, pero hay países que tienen otros tipos de factores. Y este es el efecto del tiempo. Y lo que les decía, pues ya tengo un costo y lo quiero llevar, y tengo un costo base, que fue el que conozco, y veo en qué año fue,
y lo puedo proyectar a los índices de la Chemical Engineering que están. Ahorita podemos ver algunos de ellos. También de la escala, lo que les decía como si vamos a ver el taller, pero ya no nos va, vamos a hacer más ejemplos, nomás lo voy a dejar así. Pues podemos estimar si tenemos un cambiador en función del área y su costo que tenía, y pues luego queremos uno de menor área y la N dice que vale 0.44. Bueno, porque hay valores que así están hechos y te voy a presentar es una tabla del valor de N dependiendo del tipo de proceso que sea, pero es una manera, son fórmulas, lo que les decía, que esta parte como ingenieros no es difícil. Generalmente nos dedicamos a esto, a nosotros a calcular, no nos dedicamos a hacer los estudios de mercado, pero es importante que si queremos justificar algunos cambios de equipos, algunas modificaciones o optimizaciones al proceso, nos tenemos que ir a estos valores y tenemos que justificar el por qué, qué necesidad queremos. Y aquí está, por ejemplo, el índice del 93, el índice de ahora, el más nuevo, que esto es del 2010, pero pues, o sea, estos ya están publicados año con año, mes con mes, para poderlo sacar. Y bueno, me voy a ir a una tabla, esta es a nivel mundial. Generalmente cuando hacemos un estudio de factibilidad económica, nos quedamos en la clase 5. ¿Qué clase 5? Que quiere decir que vamos a tener un error de lo que estimemos de inversión, suponiendo que se va a vender y todo esto, X cantidad de producción, X cantidad de ventas y todo, proyectando el mercado, proyectando los intereses, proyectando que vamos de la capacidad instalada que decidimos, perdón, de la capacidad que decidimos instalar, a los 5 años ya vamos a estar al 100% o a los 4, más o menos. Pero es un error del 50%, más o menos, entre el 20 y el 50% de error. O sea, quiere decir que puedo estimar 200 millones y a lo mejor son 12, a lo mejor son 300 o son 150, ¿no? O sea, depende. O sea, y obviamente conforme vaya detallando la factibilidad, o sea, ya para llevarlo a clase, obviamente el esfuerzo, o sea, el costo relativo va incrementándose. O sea, si yo quiero que sea clase 4, pues ya tengo que cotizar los equipos principales, ¿sí? Y ya tengo que tener autorizaciones de algún cartas beneficio, cartas de intención para que los demás me sostengan el precio de las cosas. Y obviamente pues eso me va a costar de 3 veces a 10 veces. ¿Cuánto? Pues no sé, si ponemos el valor de $1,000 en el uno, pues en el otro me costaría 4,000, 10,000 y así me la llevo, ¿no? Por decirlo así. Y bueno, obviamente pues ya clase 1, pues ya definí el proyecto, tengo estudio de mercado, tengo cotizado los equipos, ya tengo detallado lo más que se pueda, y aún así me voy a quedar con más o menos 10 aprox, ¿sí? Y obviamente pues me va a costar eso. Entonces, también ese es otro, el grado de certidumbre del costo de la construcción de un proyecto, de la inversión, de todo lo que voy a hacer y la posibilidad de recuperarlo, pues se vuelve más certera en función de cuánto le invierto en dinero para hacer ese estudio. Entonces, por ejemplo, pues una ingeniería de detalle y todo lo demás a lo mejor me va a costar $500,000, pero si el proyecto vale 100, pues no es nada, no es nada. No puedo gastar hasta $2,000,000 para estar seguro porque le voy a invertir 100. Entonces, el estudio de mercado y los costos de ingeniería y todo esto, las cotizaciones, hacer planos, tengo que invertir. Y a lo mejor es dinero. Ahora, ahí viene la disyuntiva. Si yo voy a hacer un proyecto de $100 millones que me va a costar $100 millones,
Y para asegurar que más o menos eso me voy a gastar y todo lo demás, aproximadamente me voy a gastar $2 millones, van a decir, bueno, híjole, voy a perder dos. Si va el proyecto, no perdí los $10 millones si lo quieren ver así. Y si no va el proyecto, ¿también creen que perdí los $2 millones? La respuesta es no, no perdí $10 millones. Simplemente gasté $2 millones para saber que no era real, rentable, posible poner un proyecto que costaba $100 millones. Porque entonces sí voy a perder $100 millones porque iba yo a fracasar. ¿Sí? Entonces ahí, obviamente, son dineros que tengo que invertir para ver si va o no va el proyecto. Sí. Y ahí esa es una de las grandes disyuntivas, por eso quería llegar acá, que tenemos en México y en muchas partes del mundo, es invertir dinero para verificar que es un proyecto viable o no es viable. ¿Cuánto estamos dispuestos a invertir? Entonces, quiere decir que eso me dijo, no invierto porque si no voy a invertir en un elefante blanco, en algo, le voy a poner dinero bueno al malo, como se dice. Entonces, a veces gastarme dinero en estos estudios no es un gasto, es un ahorro al final del camino porque no invertí. Porque muchos de esos estudios, si va el proyecto, entonces realmente ya me gasté 2, van a ir a 100, pues me va a costar, realmente le voy a poner los otros 98. Pero si lo hago los estudios y no va, pues simplemente no me enfrasqué en un proyecto que al final del camino no iba a ser rentable, no era posible. Y entonces ahora sí, y además voy a perder más, porque quiere decir que para darme cuenta que no era rentable, pues prácticamente lo compré, lo construí y a lo mejor hasta lo eché a andar, pero lo tengo que cerrar porque no es rentable. O peor aún, al final lo tengo que rematar porque de plano las deudas que contraí para ese proyecto, pues no me dejaron y me obligaron pues los acreedores prácticamente me asfixiaron y les tuve que entregar. A lo mejor voy a hablar de algo que alguno de ustedes lo ha sufrido en carne propia. A lo mejor lo han vivido y estoy seguro que pues es algo así que no es muy alentador, pero imagínense que compran una casa que, el valor de la casa es de, voy a poner $1 millón, por decirlo así. Y obviamente pues la voy a pagar a 30 años. Entonces empiezo a pagar a 30 años y tiene un interés del 10%. Quiere decir que al año yo le tengo que pagar 10 por 10, pues como $100,000 al año de intereses. ¿Sí? Alrededor de eso, $100,000 de intereses por esos $1 millón que me costó. Obviamente la estoy viviendo, y obviamente empecé a pagar, no sé, a lo mejor 12,000 o más o menos mensuales ¿cómo se llama? Pues de la deuda, ¿no? Pero prácticamente estoy pagando los intereses, todavía no pago, o sea, pago 12,000, $10,000 son de intereses y $2,000 es a capital. O sea, al millón que me prestaron por la casa. La casa, pues a lo mejor está evaluada en eso, en uno. Y pues iba yo muy bien y por alguna razón dejé de pagar porque me quedé sin trabajo o lo que sea. Y viene y me recoge al cabo después de que llevaba yo, no sé, 5 años pagando, pues viene el banco y no pude pagar y me la recoge. Me la quita. O sea,
me obliga a salirme de la casa. De la manera legal, pierdo y obviamente pues dices, bueno, ¿y a dónde quedó el dinero que yo le pagué en 6 años? Espérate, pues es que el valor de la casa está tasada en 1 millón. Lo que estuviste pagando es los intereses del dinero que te presté. Al capital, pues prácticamente me has abonado 20,000 pesos y estos son los que te voy a cobrar por derechos del abogado. Y o sea, a lo que voy es que en 6 años le estuve paga y me quedé sin casa. Pedí 6,000, bueno, el dinero que haya yo pagado en ese tiempo en efectivo y me quedé en la calle. Eso es el equivalente a comprar un negocio, entonces, o hacer un proyecto donde no quiero pagar los estudios de mercado, o sea, todo esto y invierto en algo que al cabo de cierto tiempo, pues las deudas me lo van a quitar, me lo van a expropiar, como dijera alguien, y me quedo sin nada. Entonces, por eso es muy, muy importante gastar en los estudios de factibilidad del proyecto, y eso es lo que me quería enfocarme más, porque pues muchos de ustedes ya llevaron o van a llevar ingeniería de proyectos, ya sea conmigo o con otra persona, otro maestro, y vemos algunas cosas de los cálculos de esto. Pero lo que más es importante y los que ganan dinero realmente son no nosotros los que construimos y calculamos los equipos, sino los que hacen este tipo de evaluaciones para verificar que realmente es una inversión correcta. Y bueno, aquí están una tabla de costos dependiendo del equipo, cuánto va a valer el valor de N, y por eso le ponemos siempre 0.6, porque si hacemos el promedio, más o menos eso da. ¿Okay? También para las plantas, dependiendo de la planta, pues es el factor. Y bueno, dado que nada más voy a hablar de un término financiero, el más usado ya para terminar, que es el EBITDA. Es la manera en que para que podamos ver una manera de estudiar, que las empresas reportan en muchas de las bolsas de valores, en el hábito económico mundial, es el EBITDA. ¿Y esto por qué? Si queremos poner una empresa que va para producir algo similar a la que está en el mercado, pues hay que ver sus datos financieros. Y estos datos financieros, pues son, como no se pueden esconder, porque son la manera en que las empresas dicen que si son rentables o están ganando dinero, si esa empresa está ganando dinero o no está ganando dinero, y es parte de medir, y como no tienen que ver impuestos y no tienen que haber intereses y no tiene que ver nada de eso, es el valor real de eso. Entonces dice, bueno, si esta empresa tiene un buen EBITDA, pues sí vale la pena entrarle a ese tipo de productos, que le puedo competir buscándole, pero quiere decir que es un producto que es vendible, que es aceptado en el mercado, es un producto que bueno, que está vigente, que no está en decadencia, vamos a decir. Entonces, y es un indicador acrónimo pues las ganancias antes de intereses y amortización y todo lo demás que se esconde, y que cada país es diferente. Por eso a nivel mundial es usable, porque cada país tiene impuestos, intereses y depreciaciones y amortizaciones diferentes. Pero en cuestión de ganancias es eso, que muestra el beneficio de tu empresa antes de restar intereses que tienes que pagar, la deuda contraída, los impuestos propios de tu negocio, las depreciaciones y todo eso. La intención de la EBITDA, pues es una imagen fiel de lo que la empresa está ganando o perdiendo en números de negocio. Y se publican en muchas empresas, lo publican porque eso es parte de los requisitos para pues para cotizar en las bolsas de valores. Entonces, si queremos ver en eso, pues hay que revisar esa. Ya de ahí, o sea, esto lo único dice que la empresa está ganando dinero, ¿sí?
y dice que es muy útil para comparar empresas, datos históricos, su salud y vitalidad, ya que muestra una información que no está afectada por el apalancamiento financiero, por los impuestos ni por los costos de amortización y todo lo demás. Entonces, de una manera de ver que ese producto, esa sección, esa gama de productos, de aceites, de hoteles, de servicios, de lo que sea, tiene un EBITDA positivo, en ese momento nos dice que ese es un negocio y es la manera de verlo. Y bueno, aquí es un ejemplo, de hecho, no sé, a quién posteriormente le comparto las diapositivas y pueden ver, les comparto todo eso para que se les quede como referencia. Y pues es una manera pues dice que tiene una EBITDA de 30, por ejemplo, si tomamos esto como ejemplo, y ya luego, pues al final, el resultado ya después de pago de impuestos y de todo lo demás, pues puede ser hasta 16, ¿no? Por decir un valor. Entonces, va a depender, por eso es importante que podamos comparar. Entonces, si queremos ver qué productos y cómo está a nivel mundial y todo esto, pues eso se reporta y lo podemos ver. Ya no voy a meter al valor presente neto porque eso es ya muy específico para cada empresa. Lo vamos a ver. Pero es igual, pues es igual de cuánto tengo de dinero invertido y cuántas son las ganancias que voy a tener año con año y para poder estimar en qué tiempo se va a pagar y ver las tasas de retorno. Pero bueno, pues no sé si hay alguna duda y si no, pues agradecerles su atención y, y su presencia. Muchísimas gracias, ingeniero, por el tiempo que estuvo con nosotros. No sé si hay alguna duda por parte de los demás compañeros. ¿Duda o comentario? No, muy bien, muchas gracias por la plática y es muy interesante, la verdad. Ok, bueno, pues que pasen buena tarde. Gracias. Y Muchas ya gracias, ingeniero. ya el lunes o el Excelente martes, tarde. no sea, los que empezamos. Gracias. Ok. Bueno, Un pues, último favorcito, ingeniero, si nos puede pasar ya sea a Alex o a mí las diapositivas, porque sí. ya ve que en el Ajá. primer, en la primera conferencia Sí. no se veían las diapositivas. Ok. Iguales, por favor. Sí. Muchas gracias. ¿Cómo te llamas para buscarte? Luchesenia Caldelas López. Ah, Candela López. Ok, ahorita Sí. te las reenvío las dos. Sí. Sí, muchas gracias. Hasta luego.